Regresamos a primera página con la información más allá de nuestras fronteras. Iniciamos en Colombia y el Tribunal para la Paz imputó a extintos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por ello fueron imputados además el secuestro de unas 20.000 personas. Veamos los detalles. De acuerdo al sistema jurídico salido del acuerdo de paz en Colombia, la decisión se debió tras considerar como un crimen de guerra la toma de rehenes, así como otras violaciones a los derechos humanos relacionadas respecto al trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Los imputados pertenecían al secretariado de las FARC, máximo órgano decisorio de la organización. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016, así como Paulo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan 2 de los 10 asientos en el Parlamento otorgados al partido como parte del Pacto de Paz. La decisión se dio tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la Fiscalía, entre otros. Ante estas acusaciones, el partido de izquierda se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto. Y ahora nos trasladamos hasta Estados Unidos, pues allí las autoridades del estado de Georgia, ubicado al noreste del país, informaron la lamentable pérdida de al menos 6 personas tras el derrame de nitrógeno en una empresa de alimentos. Se trata de nitrógeno líquido. El hecho ocurrió en una planta procesadora de alimentos. Veamos los detalles. Gainesville, los cuerpos policiales informaron que una decena de personas, entre ellas varios bomberos, fueron trasladadas a hospitales cercanos tras el incidente ocurrido en una planta procesadora de pollo. Según los reportes oficiales, unas 5 personas perdieron la vida en dicha planta al momento del derrame de nitrógeno líquido, mientras que otra falleció en un hospital. Posteriormente, en una rueda de prensa, las autoridades de la localidad señalaron que fueron trasladados a una iglesia cercana más de un centenar de trabajadores de esta planta para ser evaluados y tratados. Por su parte, la policía de Gainesville también informó que se acordonó la zona cercana a la planta, lugar donde se encuentra una escuela primaria, ordenando a sus estudiantes y maestros a mantenerse dentro de las instalaciones por precaución. Y mientras en el mundo aumentan los contagios por COVID-19 con más de 101 millones de casos, el líder de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sometió al proceso de vacunación contra esta enfermedad. Así lo dio a conocer el líder de la organización a través de una publicación en su cuenta social Twitter, expresando su agradecimiento por la aplicación del inmunizante. Asimismo, Guterres también hizo hincapié en la necesidad de asegurarse de que la vacuna esté disponible para todos en todo el mundo, en medio de una situación complicada de aumento de casos en el planeta. Por otro lado, el secretario general de la ONU solicitó a la comunidad internacional cerrar la brecha de 27.000 millones de dólares para acelerar el acceso a las herramientas contra el COVID-19. Recordemos que hasta la fecha, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, más de 101,2 millones de personas han sido infectadas con el coronavirus en todo el mundo, con más de 2,18 millones de muertes. Mientras que en referencia a las variantes de esta cepa del COVID-19, aunque también han dicho que la vacunación responde en estas cepas, es importante resaltar que causa mucha preocupación por la forma en la que se expande o se contagia mucho más rápido que la tradicional. Justamente en Estados Unidos fueron detectadas 2 personas en el estado de Carolina del Sur con esta variante de Sudáfrica y en ellos no se conoce un historial de antecedentes de viajes. Vamos a conocer los detalles. Los casos que se conocen en el país de la variante del coronavirus altamente transmisible según los expertos, aunque la falta de viajes de los 2 pacientes afectados sugiere que esta rama del virus estaba ya presente en esa comunidad. Hasta ahora la variante se ha identificado en más de 30 países, pero estos son los primeros casos identificados en Estados Unidos, según los funcionarios estatales, que únicamente confirmaron que los 2 pacientes son adultos y residen en el estado de Carolina del Sur. En respuesta a los 2 casos hallados
infectados, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades trataron de tranquilizar a la población sobre la gravedad de esta nueva variante. De hecho, las investigaciones sugieren que la variante sudafricana del coronavirus se propaga alrededor de 50% más rápido y los anticuerpos naturales resultan menos efectivos ante ella, pero no causa una enfermedad más severa. Y militares toman el control en el centro del Líbano. Vamos con información en detalle. Las fuerzas del ejército libanés tomaron bajo control el centro de la ciudad de Trípoli luego de horas de enfrentamiento entre manifestantes y agentes de seguridad. Hasta los momentos, el balance es de un fallecido. En la Plaza Al-Nur, centenares de personas se encontraban lanzando piedras al edificio del ayuntamiento de la ciudad y contra agentes policiales cuando vehículos blindados de las fuerzas militares ingresaron y desplazaron a los protestantes a las calles adyacentes. Posteriormente, los grupos de manifestantes siguieron arrojando piedras y cócteles Molotov a las unidades militares, a lo que éstas respondieron con el uso de gas lacrimógeno con el que lograron dispersar a la multitud. Hasta el momento, alrededor de 13 agentes del orden resultaron heridos como producto de los enfrentamientos contra los manifestantes en los últimos días, provocados por el descontento de la población con las restricciones impuestas por el gobierno libanés por la pandemia. Asimismo, más de 110 personas resultaron heridas durante los disturbios registrados este pasado jueves, según datos de la Cruz Roja libanesa. Recordemos que los manifestantes critican las condiciones de vida precarias y la inacción de las autoridades libanesas ante la crisis económica que atraviesa el país. Aunado a esto, se oponen a la extensión del confinamiento, el cual podría provocar la quiebra y el cierre de empresas. Ahí tenían ustedes un recorrido por las noticias internacionales más destacadas a esta hora de la mañana. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @primerapágina en Twitter y en Instagram. Ya regresamos con mucha más información. Juan Carlos, iniciamos ahora con la información internacional más destacada hasta esta hora de la mañana. Vamos a revisar nuestro portal web www.globovision.com. Información detallada, traemos el titular a pantalla. ¿Cómo estamos? Abriendo la sección de internacionales, Biden retrasa hasta la semana próxima las órdenes sobre inmigración. Nuevo presidente de los Estados Unidos que comenzó a gobernar desde el anterior 20 de enero junto a Kamala Harris. Ya han venido tomando diferentes decisiones. Una de las primeras fue la derogación de 17 órdenes dadas y firmadas por el ahora expresidente Donald Trump. Ahora Biden posterga hasta la próxima semana la firma de serie de órdenes ejecutivas también. Y estas tienen que ver ahora, Rosa, con inmigración, con las que abordaría, entre otras cosas, temas decisivos como por ejemplo la separación de familias, el proceso de asilo, la admisión de un mayor número de refugiados. Y está todavía en completo debate qué fue lo que pasó realmente con los 43 niños separados de sus padres en la administración de Donald Trump, que además revestía de violación de derechos humanos según las denuncias que eran hechas por los propios familiares. Vamos ahora, Juan Carlos, con otra información destacada en el portal web www.globovision.com, y es que aterrizó en Argentina un nuevo cargamento, el tercero de la vacuna rusa Sputnik V. Según la Secretaría de Acceso a la Salud, se trata de un cargamento de 220.000 dosis, es decir, 110.000 para cada inyección, ya que se requieren 2 aplicaciones por persona. El gobierno argentino informó que hasta el 27 de enero 272.323 personas ya han recibido la primera dosis de esta vacuna y completaron el proceso con la segunda dosis. Miren nada más y nada menos el itinerario de vuelo que tuvo este avión, un Airbus 330-200. Partió desde Moscú, pero tuvo que sobrevolar Bielorrusia, Lituania, Polonia, Alemania, Francia, España, Portugal, y allí fue cuando comenzó el cruce del Océano Atlántico para luego ingresar al continente americano desde Fortaleza, en la República Federativa de Brasil. Luego entró a Uruguay, cruzó el emblemático Río de la Plata, después ingresó hasta Argentina. Argentina, además, fue el primer país de nuestro continente que recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Acá llegaron las vacunas para la fase 3 de estudio en un grupo de venezolanos y sin embargo el proceso de vacunación a la población será en el mes de abril. Vamos ahora con otras notas, vamos a revisar una información en referencia a que en medio del COVID-19 España también se une a un grupo de países que exige a pasajeros la prueba del PCR. Es decir, que si usted va a viajar a este país debe realizarse antes la prueba. Solo quienes den negativo pueden visitar a este país. España añadió así 6 estados iberoamericanos más a su lista de países a los que le exige una prueba diagnóstica negativa de COVID-19 para entrar a su territorio. Hasta el 30 de enero solo se exigía la prueba a pasajeros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, pero desde el próximo lunes será mucho más amplia e incluyen en esta lista a Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. También tienen que cumplir con este requisito las personas procedentes de Puerto Rico. Ahora bien, los criterios para estar incluidos en esta relación son los que tienen que ver con los países que tengan una incidencia acumulada superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que haya además reciprocidad de pruebas diagnósticas y otras consideraciones epidemiológicas. Estas condiciones son para países terceros, es decir, no están incluidos en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, ya que para estos criterios se establecen entonces las normas emanadas desde la propia Unión Europea. Y seguimos hablando de COVID-19. Fíjense que uno de los hombres más ricos del mundo, el 23 en el ranking mundial y uno de los más ricos en México, estamos hablando de Carlos Slim, también resultó contagiado por esta enfermedad, por COVID-19 y se encuentra pues recibiendo tratamiento hospitalizado. Según la información que data la web, el multimillonario mexicano permanece hospitalizado, así lo dio a conocer este miércoles Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de América Móvil. Está en el hospital para ser analizado y monitoreado, pero lo está haciendo muy bien. Información sobre Carlos Slim, el multimillonario mexicano. Sabe que hace solamente un día fue revelado un estudio hecho por Australia con los países con mayor incidencia de casos de COVID-19. En nuestra región, esta lista prácticamente la están encabezando. El estudio fue basado en 100 países y en nuestra región encabezan esta lista Colombia, México, Estados Unidos, desde luego, y también la República Federativa de Brasil. De allí que vienen otras decisiones de diferentes gobiernos latinoamericanos, también caribeños. Por ejemplo, Colombia decidió suspender por 30 días los vuelos con la República Federativa de Brasil. De ello da cuenta también plataforma digital de Globovisión. Revisamos de inmediato titular destacado. Duque anunció la suspensión de vuelos a Brasil por la nueva cepa de coronavirus. El presidente de Colombia ordenó así la restricción nada más y nada menos que por 30 días. Asegura desde la Casa de Nariño que es una medida preventiva por la cepa de coronavirus en Brasil, la que fue descubierta a inicios ya de este año en la Amazonía, en la República Federativa de Brasil, que de acuerdo con los expertos puede ser incluso tanto o más contagiosa que la registrada antes de que terminase 2020, la descubierta en el Reino Unido. Vamos ahora, Juan Carlos, a cerrar la revisión del portal globovision.com para también seguir revisando otros portales digitales y nos vamos ahora hasta la agencia www.actualidadrt.com para ver con qué titula. También la información en referencia al COVID-19 ocupa pues importante centimetraje. La primera nota responde a que aterriza en Bolivia otro lote de la vacuna rusa Sputnik. Es la primera que llega a este país. Antes veíamos imágenes de la llegada a Argentina, ahora aterriza en Bolivia el primer lote de esta vacuna. En otras informaciones también destacadas, informan que la administración de Biden planea revisar la política de Trump sobre Cuba. Esta información la dio a conocer, ampliamos esta nota, la portavoz de la Casa Blanca, quien dijo que la política estadounidense hacia la isla se basa en el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Allí en la fotografía son imágenes de cubanos escuchando la transmisión televisiva del discurso de Joe Biden. La administración del presidente Biden tiene la intención de revisar política de Washington sobre Cuba, así lo anunció la Casa Blanca este jueves, luego de que el anterior presidente endureciera el embargo comercial sobre la isla y volviera a incorporarla a la lista estadounidense de patrocinadores estatales del terrorismo. Vamos a ver si vuelven a tener las medidas que se tenía durante la gestión de Barack Obama, gestión en la que Joe Biden fue vicepresidente.
y que esperaban además los cubanos que fuese una gestión diferente a la que había instaurado Donald Trump sobre la mayor de las Antillas. También en actualidadrt.com, escasez en la pandemia, decenas de personas están acampando en las calles de Perú a la espera de oxígeno medicinal. Hace solamente 2 semanas comenzaba a circular la información que ya estaba escaseando el oxígeno en Manaos, en la República Federativa de Brasil. Ahora ya también comienza a escasear el oxígeno para pacientes con COVID-19 en la República del Perú. Muchas personas que se han visto incluso haciendo largas filas para buscar estos insumos para sus familiares que están recluidos incluso en las unidades de cuidados intensivos en Lima, ciudad capital, donde además ya se ha registrado durante los últimos meses ocupación al 100% en las unidades de cuidados intensivos, en las camas de las unidades de cuidados intensivos, y esto ha desatado mayor alerta entre las propias autoridades. Y siguen además las respuestas. Vamos ahora con otra nota en referencia a las vacunas contra esta enfermedad, el COVID-19. Ahora vamos a hablar de otras de las vacunas que también se encuentran en el mercado. Se trata de la vacuna Novavax contra el COVID-19, muestra una efectividad del 89.3% según los ensayos realizados en Reino Unido. Es otra de las informaciones. Un análisis preliminar demostró que el fármaco también es efectivo en la prevención de la enfermedad provocada por la cepa británica del virus. La compañía estadounidense Novavax informó este jueves que su vacuna tuvo un 89.3% de efectividad en un ensayo a gran escala realizado en el Reino Unido. Además, fue casi igual de efectiva en la prevención de la enfermedad provocada por la variante más contagiosa del virus descubierta por primera vez en ese país europeo, de acuerdo con los resultados de un análisis preliminar. A otros temas, hay informaciones que realmente para muchos críticos, para muchos integrantes creyentes de las teorías de conspiración o lo que puede ocurrir con otras teorías, por ejemplo la del fin del mundo, bien decían cuando los mayas habían pronosticado el fin del mundo para ya un año determinado. Bueno, ahora parece repetirse esta acción, pero en Colombia. Decenas de personas se encerraron en una casa, en Colombia precisamente, porque ellos estaban asegurando que ayer jueves se les iba a acabar el mundo. El mundo se iba a acabar y por ello precisamente era que todas estas personas estaban buscando un refugio, una protección, habilitaron una especie de búnker. Esto fue en Sabana Larga, eso fue en el departamento del Atlántico, siguiendo las recomendaciones, las indicaciones de un pastor que lidera un grupo que estaría obligando así a sus seguidores incluso a renunciar a sus trabajos, a alejarse de sus familias, a vender las propiedades, a dejar mascotas en las calles, porque solamente la prioridad era salvarse ellos, porque según su criterio el mundo se iba a acabar ayer jueves. El pastor habría obligado a sus seguidores a realizar estas acciones y estamos hablando de 30 personas en este corregimiento de Sabana Larga. Una información pues que también se hizo viral en las redes sociales de Colombia y en los medios de comunicación de este país, dada pues la actitud tomada por estas personas. Un grupo de 30 pues se habían encerrado durante todo el día de ayer en una casa para esperar el fin del mundo. Señores, en medio de toda la ansiedad y la incertidumbre que estos tiempos generan, pues surgen todo este tipo de creencias y la gente a veces pues llega a excederse o tomar acciones precipitadas. Es importante mantener, número uno, siempre la calma. A pesar de que leemos todas estas noticias, pues la gente además está consumiendo mucha más información de lo habitual. Es importante que usted tome un descanso a estas informaciones y que además usted siempre tenga juicio crítico, pues recordemos que hay demasiada información en redes sociales que por lo general es falsa. Estamos además en una época en la que la ola de noticias falsas o fake news ha aumentado de forma vertiginosa, así que si usted recibe cadenas, las comparte además generando pues alarma o miedo, no está ayudando en nada a esta situación. Así que por favor, el llamado como siempre es a la conciencia y a la calma. ¿Sabe qué hacían, entre otras cosas? Pegar carteles, haciendo un conteo regresivo. Faltan 5 días, faltan 4 días, faltan 3 días. Todo esto lo iban haciendo pegando carteles en diferentes fachadas de las calles. Y los vecinos allí preocupados también. ¿Qué es lo que está pasando? Se nos va a acabar el mundo. Hay una pandemia, se nos acaba el mundo, personas desaparecidas. ¿Cuánta preocupación nos reviste? Hacemos pausa, son las 6:59. Termina aquí la primera hora de Primera Página. Ya venimos con más noticias, más informaciones, más análisis.
Regresamos a Primera Página. Sin duda son muchas las informaciones en el acontecer nacional. Vamos a revisar algunas de las notas más destacadas hasta esta hora de la mañana. Iniciamos con una información respecto de la posición de Venezuela frente al CARICOM. El gobierno rechazó las acusaciones a las que califica infundadas de la Comunidad del Caribe sobre el caso de los 2 barcos pesqueros guyaneses. La República Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que señala su preocupación ante la postura del CARICOM, la cual contradice la vocación pacífica y de solidaridad que ha tenido Venezuela con los países de la región caribeña. En el comunicado se condena que desde la organización se contribuya con un clima de hostilidad y se respalden los intereses de las transnacionales estadounidenses que pretenden hacerse con el dominio de un territorio sin delimitar. El documento expresa que Venezuela seguirá abogando por el respeto del derecho internacional y el fomento de un diálogo sincero para solventar cualquier situación que ponga en riesgo la paz y la seguridad del país. Bueno, Rosa, pero esta no ha sido la única acción que se ha dado a conocer a lo largo de las últimas horas. A esto se le suma el llamado hecho por la propia Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela. Desde allí emplazan al gobierno de Guyana a respetar las zonas limítrofes y además a atender todas las acciones que aseguran desde el gobierno de Venezuela buscan apropiarse de la zona económica exclusiva. Vamos a ver de inmediato más detalles. Así lo dio a conocer el ente gubernamental a través de la reafirmación del decreto presidencial de 1968 que establece la reserva de los derechos de soberanía de Venezuela sobre el mar territorial. La Gaceta Oficial indica los linderos que limitan en la superficie acuática entre Boca del Río, Esequibo y el Guaraní, así como sus aguas internas, lo que constituye la línea de base recta fijada que determina la delimitación de ambas fronteras marítimas. Asimismo, la institución expresó su más rotundo respaldo a las acciones que han iniciado efectivos de la Armada Nacional Bolivariana, quienes en un operativo practicaron la detención de 2 naves para actividades pesqueras procedentes de Guyana. Según funcionarios de la Marina de Guerra, las embarcaciones realizaban actividades de pesca ilegal sin poseer documentos en regla. Y vamos ahora con otras informaciones en referencia al alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pues descartó que vayan a retomarse por ahora las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Durante los últimos días se ha realizado mucha expectativa. La Unión Europea pues ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, tampoco reconoce las elecciones parlamentarias realizadas durante el mes de diciembre y pues se preguntan dentro del seno de las comisiones de política y negociación que se están desarrollando dentro del país cuál va a ser la postura que finalmente va a asumir la comunidad internacional. Vamos a ver los detalles. El representante de la Unión Europea alegó que esperan tener claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense de Joe Biden sobre Venezuela. Borrell afirmó que no hay una fecha para las negociaciones entre ambas partes que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta su ruptura en 2019. Por el momento, Noruega no consideró que se den las condiciones para rechazar otro proceso de negociación. Asimismo, subrayó que no ha convocado al Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, del que forman parte la Unión Europea, varios de sus estados miembros y países latinoamericanos. Borrell reiteró que para la Unión Europea la solución a la situación política en Venezuela pasa por la negociación. El alto representante insistió en que se necesita voluntad de acuerdo y sesiones de todas las partes para que los convenios tengan éxito. Lo que ha pasado entonces durante las últimas horas en territorio nacional, ¿qué es tendencia? ¿Cómo amanecen las redes sociales, sobre todo qué circula a esa hora en plataformas digitales, no solamente en Caracas, ciudad capital, sino en territorio nacional? Lo revisamos de inmediato. La tendencia principal hace referencia a los enfrentamientos ocurridos el día de ayer en la Cota 905, un enfrentamiento pues que además
alertó a todos los vecinos de la parroquia El Paraíso, esto en el oeste de la capital. Enfrentamientos entre la banda El Coqui y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, según refieren distintos medios de comunicación digitales y según también pues las denuncias, los videos aficionados por parte de todos los vecinos de la zona. Hasta el momento no hay una declaración oficial sobre esta acción que comenzaría entonces a generar zozobra, a desatar el pánico entre los vecinos de la J905 y también los vecinos de El Paraíso, esto en Caracas, ciudad capital, luego de esta acción registrada, recordemos, la tarde de ayer, un tiroteo que comenzó a escucharse poco después de las 6 de la tarde, cerca de las 7 de la noche, que puso así en alerta a los habitantes de los sectores cercanos a la avenida Guzmán Blanco, que está en esta parroquia al suroeste de la capital de la República. Son sin fin de videos, muchas imágenes que han circulado ya en redes sociales, aún así con los comentarios de los diferentes vecinos residentes de esos sectores de la capital de la República. Sí, tanto de la Cota 905 como también de la parroquia El Paraíso, pues los disparos llegaron hasta la avenida Páez, la Plaza Madariaga, mucha preocupación por parte de los vecinos del sector. Estamos entonces a la espera de declaraciones oficiales en referencia a estos hechos que el día de ayer pues impactaron a la ciudad de Caracas, especialmente los vecinos del Paraíso enormemente preocupados. Nos llegan a esta hora de la mañana muchas informaciones, denuncias, preocupaciones, comentarios. Más adelante, por supuesto, estaremos ampliando esta información y pues todo lo que se dé a conocer en detalle sobre este caso, Juan Carlos. Revisemos ahora qué está también ocurriendo en todo el territorio nacional. Como titula la web de El Universal, lo traemos a pantalla, parte de la información destacada, también detallada de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Tiene en Home lo emprendido desde el gobierno de Alemania, que deja de reconocer así a la directiva de Juan Guaidó. Otra información destacada: Estados Unidos emite alerta por posibles ataques terroristas en su territorio. También detalla información internacional y ahora con información nacional, designado Nahum Fernández como nuevo jefe de gobierno de Distrito Capital, una designación que fue hecha incluso dada a conocer en redes sociales, en la cuenta del presidente de la Nación. Él tuiteaba: he designado como nuevo jefe de gobierno de Caracas a Nahum Fernández. Está así entonces desde este momento a cargo Nahum Fernández de la cartera del gobierno de Distrito Capital. Recuerden ustedes que en días recientes, a propósito del tema del gobierno del Distrito Capital, pues se encuentra en debate y también en denuncia por parte de los alcaldes del estado de Miranda la anexión de municipios mirandinos al gobierno del Distrito Capital. Evidentemente, alcaldes del estado de Miranda se han pronunciado en contra de esta medida y han realizado distintas charlas y talleres con las comunidades para advertir pues que se trata de un atropello. Vamos ahora a leer otras informaciones que se encuentran acá en el periódico eluniversal.com en su versión digital. Y fíjense que en materia internacional dicen que Estados Unidos emite una alerta por posibles ataques terroristas en su territorio. Escuchen bien, se trataría de extremistas violentos motivados ideológicamente que rechazan la administración de Joe Biden. Más información detallada en eluniversal.com. Mire este titular que también genera muchísima indignación y ha generado mucho rechazo en los llanos venezolanos. Hombre torturó y asesinó a una adolescente. Esto ocurrió en el estado Apure. El presunto femicida fue atacado y asesinado por una turba que además le dio cacería. Es la gente que está tomando prácticamente la justicia por sus propias manos. Aseguran ellos que entonces está pasando con los diferentes organismos de seguridad que no acatan así el llamado correspondiente, denuncias correspondientes de familiares de estas víctimas. Ahora se repite este escenario de femicidios en territorio nacional. Un tema bastante preocupante. Incluso alertaban las organizaciones internacionales que los casos de femicidios y de violencias domésticas pues también han aumentado en este periodo de pandemia. Sé que son noticias duras, noticias difíciles. Lo importante pues siempre es actuar y denunciar ante las autoridades locales estos hechos. Era una niña, Rosa, tenía solamente 16 años, fue secuestrada, fue torturada, lamentablemente fue asesinada por un sujeto que luego resultó muerto tras haber sido capturado y agredido precisamente por la propia población. Le dieron cacería. Esta acción ocurrió en los sectores Cantaura y Los Cocos, en San Fernando, la capital del estado Apure. Lamentable suceso, Juan Carlos. A esta hora de la mañana nos corresponde hacer una pausa. Nuestras cuentas en redes sociales, Primera Página en Twitter y en Instagram. Ya regresamos.